placas, ¿no es cierto?, que como siempre serán las placas que veremos la próxima semana con ustedes en clase. Esta es la colección de la universidad. Entonces son placas coloreadas con la técnica de Palladian Blue. Quedan poquitas de estas y realmente para la práctica usaremos otro tipo de placas del timo mismo que hicimos en mi laboratorio, y son estas, que no tienen la claridad de las placas de docencia, pues son placas de la vida real, pero identificar en el timo vamos a identificar a los corpúsculos de Hassall. Esa es una práctica microscópica agradable y es una práctica microscópica fácil. Bien, miren aquí para ejemplificar lo que vamos a ver en el timo. Lógicamente debemos ubicarnos en dos regiones histológicas, la corteza y la médula. Bien, entonces, en la corteza, ¿qué es lo que voy a identificar yo en mayores cantidades? Linfocitos T. Y en la médula también, o sea, el timo es un vaso lleno de linfocitos. ¿De qué linfocitos? De los T. Pero también, a ver, por favor, si ya de alguien me voy a levantar y voy a andar a callar de alguna manera a alguien, y yo no quiero proceder así, pero no quiero hablar. Bien. Linfocitos T. Corteza, células interdigitantes hay corticales y medulares. ¿Qué son las células interdigitantes? Son presentadores de antígenos. Recuerden que estamos hablando de inmunología, ¿ya? Entonces, y si hablamos de inmunología de los linfocitos, estamos hablando de inmunología principalmente frente a virus y parásitos. Entonces, ¿por qué? La inmunología frente a bacterias la hacen las células granulocíticas, ¿no es cierto?, de la médula ósea. Ya, vamos, y como veo unas caras de desinformación, ya. Entonces repito, desde el comienzo, sí, que la inmunología de los linfocitos se la hace principalmente frente a virus y parásitos, mientras que la inmunología frente a bacterias se la hace principalmente con granulocitos de la sangre. Entonces ya, los linfocitos T, como su nombre lo indica, son timo-dependientes. ¿Qué es el timo? El timo es un órgano que tiene su mayor actividad en la etapa intrauterina. Después de nacer, el timo comienza a regresionar, o sea, el timo regresiona hasta no dejar huella, ¿sí?, en la adolescencia. Es decir, cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un feto o operamos un niño, pues apenas abrimos el cuello, lo que encontramos es el timo, como una glándula grisácea, que es el color típico que toman los órganos que están llenos de linfocitos, ¿ya? Como cuáles otros, como los ganglios linfáticos y como el vaso, ¿ya? Están llenos de linfocitos. Bien, entonces lo primero que abrimos y vemos el timo. Pero cuando abrimos a un adulto, ya abrimos y ya no le vemos al timo. Y más claro, así le querramos buscar, no le vamos a encontrar, ¿ya? Porque el timo a veces deja unos vestigios de su regresión a nivel del mediastino posterior y que no son ni siquiera macroscópicamente visibles, por tanto es bien difícil entonces decir cuál es el aspecto del timo en los adultos. Ya no hay timo, regresiona sin dejar huella. Entonces cuando yo abro la parte anterior del cuello de un adulto, ¿qué es con lo que me encuentro con la tiroides? La tiroides está en el sitio donde en el intrauterino está el timo. Bien, entonces aquí estoy reiterando lo que vamos a ver en los cortes histológicos. Vamos a ver en definitiva linfocitos, pero por información hay células interdigitantes y células epiteliales, reticulares corticales y células epiteliales reticulares medulares. Los corpúsculos de Hassall como práctica microscópica los vamos a identificar primero porque es una práctica que ayuda a manejar los microscopios y a identificar elementos. Segundo, porque es fácil, ya que los corpúsculos de Hassall en general son grandes. Ya miden de 80 micras, 100, 300 micras, a diferencia, tomen ustedes en cuenta, de un linfocito que mide 10 micras, ¿no? Entonces, el linfocito es el prototipo de célula redonda y es el prototipo de célula que nosotros deberíamos conocer desde lejos. Entonces, siempre dicen eso en las prácticas, dicen, yo les conozco a los estudiantes, entonces digo, aquí está tal persona, desde lejos yo ya sé que es él. Entonces, el linfocito es una célula básica que debemos en 4X, decir, esto es un campo lleno de linfocitos,
y pues no vamos a tener problemas. Sirve también, como les decía, para hacer comparaciones de medidas. Entonces yo digo, por ejemplo, este corpúsculo de Hasal, no pues no, porque es un dibujito, pero ya en las placas, decir un corpúsculo de Hasal, por ejemplo, es un elemento donde caben 100 linfocitos. Más o menos así, y entonces yo me doy cuenta enseguida de cuál es el tamaño de la célula que estamos hablando. Ya, entonces, miren. Cápsula del timo, emite trabéculas, corteza, médula, coloración de Pazal Cian-Blue 4X. 4X mismo, miren, comienzo a ver la corteza y la médula. Y si es que yo digo que queremos identificar corpúsculos de Hasal, entonces tengo que identificarlos en la médula, porque si me pongo a buscarlos por aquí o por acá, no los voy a encontrar nunca. Si hay muchos estudiantes que se confunden en el timo y comienzan a buscar por acá, le digo, pues acá no le vas a encontrar nunca, no estás ni en el timo. Primero hay que entrar al timo y a la médula, y mira que aparece el primero. Entonces, ¿qué es el corpúsculo de Hasal? No es una célula, por tanto no hablo de núcleo y citoplasma, sino es un elemento que ha quedado de la regresión de presentadores de antígenos. ¿Qué son los presentadores de antígenos? Son histiocitos que ayudan en el reconocimiento por parte de nuestro organismo de los diferentes elementos que pueden ser bacterias, virus, parásitos, físicos, químicos, autoinmunes. Estos se llaman antígenos. Entonces el presentador de antígenos es una célula que intermedia entre el agresor y el linfocito, o sea, nuestra respuesta. Miren en este caso, ¿con qué haría yo diagnóstico diferencial de este corpúsculo de Hasal? Con un vaso sanguíneo, ¿no? O sea, parece un pequeño capilar. Sin embargo, este es un ejemplo poco común de Hasal. En general, los Hasal se reconocen así. Miren, aquí sí ya no tengo problema. El corpúsculo de Hasal es una estructura que posee láminas concéntricas de una sustancia queratina-like, o sea, como catáfilas de cebolla, ¿ya? Y que es grande, en general, donde caben por lo menos unos 80 linfocitos. Miren, aquí este ejemplo, este otro, definitivamente. Entonces, miren, la sustancia queratina-like es como un borrón. ¿De qué color? Si se acuerdan ustedes, la queratina, por ejemplo, de la lengua, de las papilas gustativas, y entonces la tenemos ahí. Hay diferentes tipos de queratinas, pero microscópicamente casi todas son iguales, son borrones, son amorfas. Pero con inmunohistoquímica uno se puede marcar selectivamente el tipo de queratina que tenga y podemos decir que este es un corpúsculo de Hasal, pero no necesitamos inmunohistoquímica para eso, porque es muy fácil, es un corte histológico que he sacado de un timo, veo lleno de linfocitos, y entonces son corpúsculos de Hasal, no. Hay necesidad, miren entonces, por eso voy a pedir en los portafolios 10 corpúsculos de Hasal por cada uno. ¿Sí? Miren, este grande, parece que son dos unidos, aquí tengo otro. ¿Qué son estos? Estos son linfocitos T o timocitos, ¿no? Entonces no hay a dónde perderse. Entonces estoy en el timo, linfocitos T o timocitos. ¿Qué hacen las células tímicas? O sea, las células tímicas, como decir, se especializan, estudian, aprenden a distinguir sus respectivos antígenos mientras están en el timo. Como el timo después desaparece, ¿a dónde se van los linfocitos T? A la médula ósea. Esas se van a donde están todo el resto de combatientes que en la inmunología del ser humano tenemos, que son los linfocitos B también y los granulocitos. También hay los histiocitos, tenemos también los glóbulos rojos y las plaquetas. Bien, primerito, ¿qué es esto? Nada, esto es un artefacto, ¿no es cierto?, que se ha hecho como una cadenita colorante, pero los de aquí son linfocitos T y este es un corpúsculo de Hasal. Estos grumos están constituidos ¿de qué? De una sustancia queratina-like, porque no es queratina proteína. Hematoxilina eosina del internet, del corpúsculo de Hasal, corpúsculos de Hasal de la colección de la universidad, y entonces ahí comenzamos el problema verdadero, los corpúsculos de Hasal de la vida real. Esto lo he hecho en mi laboratorio. Entonces, aquí es la cápsula, mis señores. O sea, aquí comienza el timo. Esta es la cortical y con buena voluntad, esta es la medular.
Y inclusive ya tengo en este momento estos manchones, que son, no, miren, esto no es un jasal, es un artefacto, tampoco. Bien. Estos son los tejidos peritímicos, ya que es donde se me pierden los estudiantes. Entonces me piensan que estos vasos sanguíneos son los jasal, no. Miren, aquí sí veo mucho mejor. Entonces miren, esta es la corteza y esta es la médula. Y esta es la corteza y esta es la médula, y aquí está el primer jasal, ¿no? Si no tenemos duda, ¿ya? Miren aquí, tengo otro jasal. ¿Qué son los demás? Linfocitos T. ¿Qué más pueden haber? Histiocitos o macrófagos, células interdigitantes dendríticas, células epiteliales reticulares medulares, porque estoy en la médula del timo. Vean aquí, entonces pido 10 jasal, ¿no? Miren este corpúsculo, aquí tengo más, miren aquí tengo otro. Ahí tengo algunos de información, aquí tengo 1, 2, 3 jasal en un solo campo. Corpúsculos de jasal, 1, 2, 3 corpúsculos de jasal. Miren, estos no son, pero estos son artefactos, son grumos que se han hecho sobre los linfocitos T. Corpúsculos de jasal. Aquí otra vez en pequeño aumento, estos son los tejidos blandos de la región peritímica, y estos también. Entonces aquí no hay jasal. ¿Dónde habrán? Aquí. Esta es la corteza, donde es la médula, aquí. Entonces aquí. ¿Ya? Entonces, y ahí sí, aquí están. ¿Ya? Entonces eso en cuanto a los jasal. A los corpúsculos de jasal, porque si solo cuando yo pido el nombre y apellido, corpúsculos de jasal. 1, 2. Bien. Ahora voy a hablar de los linfocitos B. ¿Bueno? ¿Cuáles son los órganos donde hay linfocitos B? Principalmente los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grupos de ganglios linfáticos clínicamente importantes y clínicamente palpables, digamos, ¿no? Son los subaxilares, los axilares y los inguinales, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a hablar de cada uno de ellos. Los submaxilares con frecuencia se provocan hipertrofia e hiperplasia, es decir, se hacen grandes y palpables en las enfermedades inflamatorias del tracto respiratorio superior. O sea, dicho en cristiano, dicho más fácil, en la gripe, en la faringitis, en la amigdalitis, las personas presentan hipertrofia de los ganglios submaxilares. Cuando me refiero a las personas, digo que le puede dar a cualquiera. Pero ¿a quién le da con más frecuencia? A los niños. En general, en los niños pequeños y cuando uno está a nivel de subcentro de salud, la primera consulta del ser humano es por gripe. Claro, entonces van tosiendo, con secreción, con fiebre, las mamás asustadas, ¿no? Y entonces uno les toca el cuello y se puede tocar los ganglios submaxilares que son muy dolorosos y se los toca como se le escapan a uno de los dedos. Esa es la presentación habitual. ¿Qué es lo que igual habitualmente tendría que hacer yo en este caso? Darle acetaminofén y mandarle, ¿no? Ya, o sea, le doy para la fiebre, el acetaminofén también le desinflama, el proceso como es viral va a terminarse en una semana. ¿Cuál es la diferencia entre los ganglios linfáticos que son reactivos a un proceso inflamatorio de las vías respiratorias superiores y ganglios linfáticos de otro tipo? Eso es lo importante. Hay algunos niños que desde el comienzo vienen con unos ganglios más grandes que los habituales para los procesos reactivos a inflamación y generalmente bilaterales, y esos son niños que poseen linfoma. O sea, la enfermedad maligna de los ganglios linfáticos se llama linfoma y da a niños y a adultos. Entonces, miren, aprender en la vida cuesta y aprender entre los médicos se paga con la vida, con la muerte. Entonces hay niños que asimismo vienen. Yo tengo una fila de 20 niños. No voy a hablar de 20, voy a decir que tengo 100. Uno de ellos puede estar con linfoma. Y si es que yo no me pongo a hacer mi trabajo, digamos, de una manera sistematizada, yo más bien les digo a toditos, hey, esta es la receta de acetaminofén, chao. Y después de 6 meses,
Uno de los niños viene con el cuello lleno de ganglios, ¿no es cierto?, a morirse, ¿no? Y entonces ese es el duelo que yo pago. Entonces hay que examinar y hay que tratar de ver que cuando las cosas salen de lo normal hay que enviar a un complejo médico de mayor complejidad, ¿no es cierto? Entonces, porque ojo, a todas las personas les pasa, se equivocan los ganglios linfáticos de la gripe y después vienen los niños con linfoma a morirse. Los ganglios linfáticos de la axila, en cambio, son ganglios linfáticos que pueden hipertrofiarse cuando son benignos, principalmente por los pelos de las axilas y principalmente en las mujeres que se los rasuran, ¿no? No, ahora creo que los hombres también se rasuran, ¿no? Sí. No estoy muy al tanto de eso, pero yo entiendo que los hombres también se rasuran más de la barba, se rasuran las piernas, los brazos. Está bien, no digo nada. Bueno, el cortarse, ¿no?, el afectarse los pelos de las axilas o de cualquier parte puede venir con foliculitis, o sea, se pueden inflamar los folículos pilosos, ¿no es cierto?, de los pelos, y se pueden dar crecimiento de los ganglios. Pero eso realmente sí sucede con cierta frecuencia, pero es más raro. En las mujeres, el cáncer de mama es una enfermedad que ocupa en nuestro país el segundo lugar en prevalencia del cáncer y me parece que también ocupa el segundo lugar en mortalidad. O sea, el cáncer de mama es una enfermedad terrible, ¿ya? Una enfermedad que mata y mata rápido. ¿A qué edad suele dar cáncer de mama? Porque yo tengo que todos saber la epidemiología. Pues no voy a decir, a ver, señoritas, ustedes vayan a tener que examinarse porque les da cáncer de mama. No, pues cáncer de mama da a partir de los 40. Entonces, pero en la vida siempre hay la excepción que hace la regla, ¿no? Hay gente de 20 que les da cáncer y les da, pues, o sea, ¿qué podemos hacer? Pero a las 99 restantes les da a los 50 años. Entonces, ¿cuáles son las medidas que la salud pública pone para tratar de enfrentar el aumento de la incidencia del cáncer de mama? Entonces dicen, a ver, mamografía, dicen es el mejor método. Sí, pero la mamografía sirve a mujeres de más de 40 años. ¿Por qué? Porque la mamografía es una radiografía y por tanto usa radiación, ¿no es cierto? Todas las radiaciones producen tumores. Es decir, si es que nosotros decimos quiero cubrirle a toda la población, prevenir el cáncer de mama, les voy a hacer a las mujeres desde los 20. Pero ahí va a ser peor el remedio de la enfermedad y a los 30 voy a tener una incidencia de cáncer de mama producido solo por la radiación. Entonces no va, no es bueno radiarse mucho. ¿Qué se hace? Entonces, a ver, mujeres a partir de los 20 años, dicen que en nuestro medio en general se lo engancha con la maternidad. Y eso hacía que se desperdicien muchos recursos, porque ya se les prevenía el cáncer de mama y las pacientes, cuando estaban haciendo los controles del hijo y todo iban. Y de ahí ya no aparecían más hasta los 40 que aparecían con el cáncer. Entonces, no. La ecografía es un método que no irradia y que es súper bueno para identificar nódulos mamarios. Actualmente se dice que la ecografía es tan eficiente como la mamografía en la detección de nódulos mamarios. Pero ya hasta que se hagan las ecografías, entonces, lo que se ha hecho en otros países desde hace muchos años es el autoexamen de la mama. Entonces vamos a enseñar hoy lo que es el autoexamen por si no lo saben. Entonces decían así, a ver, con la mano detrás de la nuca, la mujer se palpa una mama y con la otra se palpa la otra mama. Entonces decían, muy bien. Actualmente yo creo que no hay ninguna implicación de esas, como una falsa pudor, que decían antes, no, yo no me palpo. O no, pues hay que palparse. ¿Cuándo tienen que palparse? Tienen que palparse después de menstruar. ¿Ya? Porque la mama alcanza su máxima turgidez por las hormonas del ciclo sexual, del ciclo menstrual, al final antes de menstruar la mama está más túrgida, después de menstruar la mama queda flácida y es el momento en que la mujer tiene que palparse y tiene que conocerse sus mamas de manera que a la presencia de cualquier pequeño nódulo se vaya a hacer examinar. Pues eso es lo normal, es lo habitual que tiene que suceder.
Pero resulta que hay gente que no se palpa y acuden cuando. Entonces ni siquiera se dan cuenta de que tienen un nódulo en la mama, sino van y dicen, doctorcito, tengo un nódulo en la axila, ¿no es cierto? Entonces va uno, papá, dice, esto parece un ganglio linfático. Si yo encuentro un ganglio, un nódulo en la axila, ¿a dónde me tengo que ir? A la mama, pues. Entonces me voy a la mama y encuentro un bolondrón, encuentro una hueva. No me he dado cuenta, doctor. La paciente cuando encuentra, o sea, cuando debuta sus síntomas de cáncer de mama con el nódulo axilar, está muerta, ¿ya? Y entonces, y es una cuestión súper seria, porque son nuestras mamás, ¿ya? Son las que están en esa edad, ¿ya? Y la enfermedad por el cáncer de mama es una enfermedad horrible, no es chiste, mata, da metástasis cerebrales y mata en 2 años. Bien. Ganglios inguinales. Los hombres acudimos a consulta médica una vez en 3-1, en una relación de 3-1 a favor de las mujeres. O sea, las mujeres van 3 veces cuando nosotros vamos 1. Es decir, la mujer como sea, sí se engancha con lo del embarazo y se le controla y todo. Y me parece que es solamente por eso, no es porque sea más consciente ni nada. Pero con la cuestión de embarazos y guaguas van. Los hombres, por ejemplo, cuando tenemos, por favor, si pueden, te estoy hablando. Los hombres tenemos, por decirle, cuando se presentan ganglios inguinales en los hombres, pues claro, ya los palpamos, los evidenciamos que sí son. ¿Cuál es la pregunta siguiente que yo le tengo que hacer al paciente? Le tengo que preguntar si es que ha tenido sexo peligroso, pues. O sea, claro, ¿cómo le pregunto si ha tenido sexo peligroso? Le digo, ¿ha tenido sexo? Pues veo la edad, no sé si es casado, le digo, ¿ha tenido sexo fuera de la casa? O algo, porque tengan en cuenta los hombres. Si tenemos sexo fuera de la casa y no usamos condón, es tiro fijo que nos vamos a enfermar. O sea, nos vamos a enfermar y nos van a aparecer ganglios en las ingles, ¿no es cierto? Que son la primera manifestación de la enfermedad de transmisión sexual del hombre. Entonces, eso digo, es ganglios inguinales de los hombres. Hay algunos casos en que los ganglios inguinales pues pueden traducir problemas tumorales, sí. Por ejemplo, los melanomas. El melanoma es el tumor de los melanocitos, o sea, de los lunares. Ya, en general, pues los lunares que se tienen en los pies, en las plantas de los pies, pueden desencadenar en melanomas. Y el melanoma es una enfermedad 100% mortal. Si el cáncer de mama es feo, el melanoma es más feo, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el modelo de inmunología de los mamíferos, ¿no es cierto?, que se encuentra en los ganglios linfáticos, se encuentra también en el vaso y se encuentra también en el intestino como placas de Peyer? Es el folículo linfoideo. Esta es una placa del vaso. El vaso se encuentra en el abdomen, en la parte izquierda, y es un órgano característicamente grisáceo y es inmunológico, aunque tiene una doble función. La pulpa blanca del vaso está constituida de folículos linfoideos. Este es un folículo linfoideo y los folículos linfoideos tienen centro germinativo y corona linfocitaria. En el centro germinativo está la memoria del folículo, es decir, están ya sus reacciones con antígenos y tenemos los precursores aquí. En el momento que sea necesario actuar, los linfoblastos migran hacia la corona linfocitaria y se transforman en plasmocitos. Los plasmocitos ya son capaces de producir inmunoglobulinas y esa es ya la mediación directa inmunológica de los linfocitos B. Entonces, aquí miren, tenemos 1, 2, 3 folículos linfoideos. Hay 2 tipos de folículos linfoideos. Los folículos linfoideos secundarios, que son estos a los que me acabo de referir y que ya han estado en contacto con antígeno, tienen memoria inmunológica. Miren, aquí también están folículos linfoideos con centros germinativos, se llaman folículos linfoideos secundarios. Bien. Mientras que, aunque en poca cantidad, pero de que existen, como dicen, hay vírgenes pocas, pero de que existen, así mismo es en los vasos, en los ganglios. Miren, hay folículos linfoideos que no han estado en contacto con antígenos.
antígeno y que por tanto no poseen centro germinativo. Se llaman folículos linfoideos primarios o folículos linfoideos vírgenes. Entonces, primarios o vírgenes están de reserva, no están listos para funcionar, pero inmediatamente que tengan reacción con antígeno crearán su memoria y podrán desarrollar inmunoglobulinas. Y los otros folículos linfoideos que son secundarios ya están listos. Aquí además debo decir que me acabo de referir a la pulpa blanca del vaso, pero también tiene pulpa roja, que es esta. ¿De qué está constituida la pulpa roja? Que no tiene una función inmunológica, pero la describo porque vamos a ver placas de ese órgano. La pulpa roja está constituida por los sinusoides y los cordones de Billroth. ¿Qué son los sinusoides? Los sinusoides son vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, de disposición, como les digo, de una disposición mezclada, ¿no?, que presentan ranuras. ¿Cuánto miden las ranuras de los sinusoides esplénicos? 5 micras. ¿Cuánto mide el glóbulo rojo? 10 micras. ¿Cómo hacen los glóbulos rojos para pasar por las ranuras de los sinusoides esplénicos? Pues simplemente se contraen, pues son elásticos. Tienen una cápsula, ¿no es cierto?, que les permite pasar sin ninguna dificultad. ¿Pasan hasta cuándo? Hasta cuando son jóvenes. Cuando el glóbulo rojo comienza a acercarse a los 100 días de edad, se hace viejo y ya no pasa por la ranura, se hace gordo, ¿no es cierto? Ya no pasa por la ranura y se rompe, se muere, se lisa. Entonces esa es la hemólisis, ¿no es cierto? Y entonces cada cierto tiempo, pues entonces el vaso cumple con su función de filtro de la sangre y va eliminando a los glóbulos rojos viejos. ¿Qué pasa cuando un glóbulo viejo se rompe? Se liberan sus componentes, la hemo y la globina, los cuales se reciclan en la creación de nuevos glóbulos. Bien. Entonces, esa es la pulpa roja, que no es inmunológica. La pulpa blanca está constituida de folículos linfoideos. Entonces, ahora, hablando puramente de histología, diría vaso, diría cápsula, cordones, o sea, trabéculas, folículos linfoideos, por tanto pulpa blanca, folículo linfoideo primario o virgen, trabécula, linfocitos B, toditos, ¿no? Linfocitos B. Otro elemento que es característico del vaso es la arteriola centrofolicular. Se encuentran gran cantidad de arteriolas centrofoliculares en los órganos esplénicos o vasos de los seres humanos. ¿Qué son los de aquí? Linfocitos B. Ojo, ¿no? Bien. Bueno, entonces, miren aquí, en histología, como siempre, el menor aumento es el mejor. Miren, folículos linfoideos secundarios 1, 2, 3, 4, constituidos de centro germinativo y corona linfocitaria. ¿Qué son esas arteriolas centrofoliculares? ¿Para qué sirven? Para nada. No, sirven para... Las arterias siempre son nutrientes, aportantes. En el vaso hay gran cantidad, esa es su característica histológica y los diferencia de los ganglios linfáticos. Folículo linfoideo, ¿de qué tipo? Secundario. Tienen un gran centro germinativo, su corona linfocitaria. Arteriolas centrofoliculares, trabéculas, pulpa roja, sinusoides y cordones de Billroth, pulpa blanca, folículos linfoideos. Bueno, esos son de chancho, no me gustan, la verdad. Pero yo reitero y saco de conclusiones cuando yo experimento, cuando hago de chancho, de oveja, de todo. Pues me doy cuenta primero de que poseen órganos en el respiratorio de fuerza del cuello más eficientes. En el inmunológico también más eficientes. Es decir, el chancho, por ejemplo, duerme ahí a la intemperie, está lleno a veces de parásitos, los pobres animales, ¿no? Tienen garrapatas y tienen gripe y tienen todo. Y están ahí frescos como una lechuga, si no les pasa nada. ¿Son más fuertes? Son más fuertes. Bien. Sus órganos son iguales a los nuestros, son igualitos. Bien. Estos son ganglios linfáticos de la región submaxilar. Miren cómo son, hay que tener el concepto nada más. ¿Qué son estos? El ganglio linfático tiene una corteza, una médula, ¿no? En la región paracortical, o sea, aquí hay linfocitos T, pero por lo demás, el ganglio es bueno de los linfocitos B. Bien, entonces estos son los centros germinativos. Vean cómo los centros germinativos son diferentes.
Vean cómo son de diferentes tamaños y formas. Eso es lo normal. Cuando yo veo el cambio, o sea, esto, miren aquí el ganglio, miren los centros germinativos de diferentes tamaños, esto es un artefacto. Eso es normal, porque si yo vería un ganglio linfático con cientos de, porque estos están igualitos, ¿no? Este le ayuda porque cambia. Si es que todos los vería como clonados, estaría en el campo de los linfomas. O sea, aparecen muchos centros germinativos e igualitos, clonados, es el linfoma. Es gravísimo. Miren, este es el centro germinativo bien bonito, la corona linfocitaria, el artefacto. Bueno, recuerden que esta era una de las diapositivas que teníamos en el aparato digestivo. Entonces había dicho que es el órgano inmunológico más grande del cuerpo. Y estas son las glándulas del intestino, y estas placas de Peyer son folículos linfoideos. Folículos linfoideos primarios, señores, a ver, ya voy a terminar porque están ustedes fuera de combate y no me sirve así. Folículos linfoideos primarios, ya miren, están de reserva, grande aumento. Bien, linfocitos, acabé. Bueno, solo voy a dejar, no les voy a dar ahorita la parte de médula, les voy a dar la próxima semana antes de la práctica microscópica, sí, que ahorita yo les veo que están. Y yo también estoy repitiendo clase. Ya cuando repito la misma vaina me aburro, pues obviamente, y les voy a robar información. Bien, pero lo hago básicamente por ustedes, porque al final yo tengo más experiencia que ustedes. Bien, ahora voy a indicar cuál es el dibujo que ustedes tienen que hacer para de hoy en 15, que será el día del examen final, ¿no? Entonces, hay que hacer en una hoja de tamaño A3, ¿no es cierto? Una hoja doble, ¿ya? Las células precursoras de la inmunología de la médula ósea, ¿ya? Entonces es un cuadro que es más o menos como este. Ya van a decir por qué, les voy a decir por qué es más o menos. Esta es la célula madre, la skin cell, ¿ya? Y aquí tengo todas las estirpes que debe contener su dibujo. Entonces miren, esta es la estirpe de los glóbulos rojos, esta es la de las plaquetas, esta es de los ¿cómo es? Los rojos, los eosinófilos, este es de los basófilos, este es de los neutrófilos, este es de los monoblastos o histiocitos, este es de los linfocitos T y este es de los linfocitos B. Claro, digo que es casi porque, por ejemplo, aquí en los rojos sí está completo, están los precursores, desde el proeritroblasto hasta el eritroblasto. En cambio aquí, para hacer el cuadro más simple, no han puesto los precursores que faltan aquí. Entonces eso lo deben hacer con todos los precursores. Sí, con todos. Eso, verán, no quiero que todo el paralelo tenga el mismo dibujo, cada cual búsquese su pues, plantilla de internet, su diapositiva, y ya hacen una hoja grande. Es decir, pintado, y vale 2 puntos, ¿no? Porque es un dibujo que es más complicado, ¿no? Vale 2 puntos. Toda persona que haga con todos los precursores, 2, 4, 6, 8 precursores, y sus, o sea, 8 estirpes, más bien dicho, y sus respectivos precursores, pues tendrá 2. Ahora, si alguien no lo pinta o lo hace muy a la mala, pues tendrá 1 o menos. Pero yo también soy consciente, hay gente que lo hace en cambio espectacularmente, los he visto. Lo hacen, ¿cómo se llama? En Phonics o Phonics, ¿cómo se lo hacen? Como en blanco, alto relieve. Entonces yo soy consciente que esas personas tienen 3. O sea, ya, ¿sí? Pero con 2 está bien. Ese es un dibujo, entonces dejo indicando el deber para de hoy en 15 a la próxima semana. Hagan de acuerdo para darles la introducción de la médula ósea. Y veremos una placa de la médula ósea, una placa del pino y una placa del vaso. Entonces nos vemos la próxima semana.